candidato a asambleísta por el momento, por el Movimiento Construye. ¿Cómo está, mi querido general? Buenos días. Buenos días, Vicente. Un saludo a través suyo a todos quienes nos escuchan esta mañana a través de Radio Sucre. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, general. Nos escuchan y nos ven. ¿Su candidatura en qué condiciones mismo está? Bueno, nosotros ya fuimos habilitados, nunca tuvimos esa inhabilitación. El Consejo Nacional Electoral lo ha resuelto y estamos ya en la estrategia de pre-campaña y luego para poder entregar las propuestas que pensamos nos pueden ayudar a salir de las crisis que tenemos ahora en el país. Ya, y ahora, pero se habla de que no se podría posesionar. Bueno, muchos candidatos están en las mismas situaciones, otros candidatos que en elecciones anteriores tenían el mismo problema se posesionaron y nosotros haremos valer la misma jurisprudencia que ellos han presentado. Más allá de los dilemas, yo creo que lo que hay que resolver son los problemas del país. Hablar de las personas no tiene sentido cuando hay fenómenos gravísimos como la crisis política, la crisis económica que ha derivado en un fenómeno de inseguridad, que es lo que tenemos que resolver ahora. Y desde la Asamblea, ¿cómo lo resolverían? Mire, hay muchísimas cosas que yo creo que son fundamentales para devolverle no solamente dignidad a instituciones que fueron muy debilitadas para crear un sistema que nos tiene ahora en la complicación. ¿Como cuáles? Un sistema de justicia especialmente, y cuando hablo de justicia no estoy hablando únicamente de jueces y fiscales, incluimos el sistema penitenciario, Policía Nacional y los otros órganos de control que tienen que ver con la ruta del dinero, la UAFE, la aduana, el SRI, que creo que son instituciones que necesitan una gran reingeniería desde la legislación, pero también necesitan un gran control desde la fiscalización para hacer las depuraciones necesarias. Con todos los problemas que hemos vivido, usted los conoce, mi querido general, ¿qué hacer con las leyes ecuatorianas? ¿Cómo cambiar el COI? ¿Cómo cambiar esa constitución de Montecristi que realmente es pro-delincuencial? Mire, lo primero que tenemos que hacer es entender que la política es diálogo. La política no es persecución, no es odio, no es venganza. Tenemos que sentarnos y desde los grandes propósitos que tenemos como país, entender cuáles son los problemas estructurales. Hay obviedades que no pueden dejarse, como por ejemplo el tema de que la Constitución es absolutamente disfuncional. Yo creo que hay que regresar a la Constitución del 98 y desde ahí plantear algunas reformas, no lo que están queriendo hacer ahora. Una asamblea constituyente que ya la han anunciado para eternizarse en el poder, para liberarse de las culpas y para continuar actos de persecución a quienes ellos consideran enemigos políticos porque han ejercido y han sometido a través del imperio de la ley los actos evidenciados. Creo que todas esas cosas tienen que resolverse, pero tienen que resolverse a través de justamente el acto político, que es la posibilidad de sentarnos civilizada y racionalmente en el país a conversar los problemas estructurales, que no los podemos resolver por esto. Tenemos, a partir del COVID-19, se han quedado muchísimos niños en abandono porque sus padres fallecieron. Esa orfandad, ¿cómo hacemos para que no se reproduzcan en el mediano plazo la violencia juvenil y la violencia a través de estos mecanismos que las mafias subcontratan en los barrios para generar la irracionalidad de violencia y sicariato? Han quedado muchos niños también abandonados porque sus padres, cerca del 2% de los niños y adolescentes están en las calles abandonados porque sus padres están privados de libertad. Entonces, a esa gente no le estamos dando atención, les estamos excluyendo de un sistema educativo y en el mediano y largo plazo se convierte en lo que está. Si hubiésemos hecho una tarea de incluir a los jóvenes, no tendríamos ahora el problema. ¿Cuáles son los que se matan y cuáles son los que más entran al sistema penitenciario? Muchachos de entre 20 y 30 años. Es decir, a inicios de este siglo debíamos haberles educado. Si no se hizo ahora, tenemos que pagar las consecuencias. Y así seguirá creciendo si no hacemos una corrección. Pero en el corto plazo también necesitamos darle fortaleza a las instituciones con modelos de gestión estandarizados, el número de fiscales, el número de jueces, la integridad, la probidad, el número de policías en las calles, con equipamiento, con entrenamiento, con doctrina y con una norma fundamentalmente. Si le estamos pidiendo que proteja nuestras vidas, démosle una capacidad especial, una legítima defensa privilegiada, para que sean ellos quienes hagan anticipación a las amenazas y no tengan que esperar la reflexión de quien está atacando. Pero, mi querido general, faltan 24 minutos para las 8 de la mañana, 24 para las 8. A uno de esos problemas, que usted muy bien los está analizando, hay una cuestión realmente complicada. ¿Y cuál es esa cuestión?
Los jóvenes, 16, 18 años, hablemos de 18 años para arriba, ya quieren trabajar y no encuentran trabajo en ningún lado. Entonces va algún mafioso y le dice, ven acá, vende esto y te vas a ganar tanto. Y por ahí comienzan a trabajar, pero de una forma totalmente ilegal. ¿Cómo contrarrestar eso con nuestras leyes? Sí, Vicente, fíjese que el plan de gobierno que nosotros estamos presentando, y lo ha dicho nuestro candidato Fernando Villavicencio, pasa por tres grandes variables. Hay que recomponer la economía, indiscutiblemente, hay que trabajar muchísimo, pero eso merece generar confianza. Y esa confianza pasa por una reforma al Código de Trabajo, pasa por una reforma en términos legales para que exista una posibilidad de incorporar a gente que pueda tener esa doble capacidad de estudiar y de trabajar, a muchachos darles oportunidades. Pasa por una reforma educativa, pasa por un sinnúmero de consideraciones que el legislativo tiene que valorarlas. La segunda dimensión es que nosotros garanticemos la seguridad. Si eliminamos la mafia, tenemos futuro. Con mafia no hay futuro. Así de sencillo. Si no rompemos con una agenda de impunidad, no va a haber seguridad. Y sin seguridad no va a haber prosperidad. Hay que legitimar, hay que devolverle ese espacio de dignidad. Y finalmente creo que hay que proteger y cuidar el medio ambiente, porque los recursos que son pequeños tenemos que estarlos invirtiendo también en un sinnúmero de consideraciones de este tipo. Hay que generar una política adecuada, una política que nos garantice estos tres temas: seguridad, empleo, educación, salud, como plan de gobierno, y también una protección del medio ambiente. Por eso hemos incorporado inclusive a una gran profesional en el tema medioambiental para dirigir esa política, y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo, que no es una propuesta únicamente para 18 meses, es una propuesta para que los gobiernos que continúen lo puedan desarrollar. Hoy necesitamos políticas de Estado, hoy no necesitamos políticas electorales ni actos populistas de ofrecer cosas que difícilmente se van a poder cumplir en el corto plazo. Pero si no trabajamos hoy, el futuro va a ser mucho más complicado. Las oportunidades pueden existir, si no todos los jóvenes pueden entrar, porque esa igualdad de que todos tienen que ir a la universidad y todos tienen que ir a las mismas carreras es una utopía. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Pero sí hay carreras técnicas que se necesitan, y esas carreras técnicas que ahora para desarrollar el agro, para muchísimos aspectos, son fundamentales. Pero también propuestas que se están haciendo pero que no son aceptadas y que luego hay que llevarlas al legislativo, pero a un gran debate, no a una persecución. Por ejemplo, el tema de las zonas francas, porque a mí me parece que es fundamental atraer inversión extranjera y desde ese lado fomentar espacios de agricultura, espacios de agroindustria, que nosotros nos convirtamos trayendo material económico, también podamos nosotros exportar no solamente y vivir de un producto que al final también lo estamos debatiendo si será o no será conveniente explotarlo. Entonces hay muchos mecanismos, hay un sinnúmero de consideraciones, pero hace falta esta forma de dialogar, hace falta el unirnos, el abandonar los discursos de odio y sentarnos realmente, más allá de las ideologías que nosotros podamos tener, sentarnos a mirar un objetivo común y un horizonte, una misma mirada de horizonte para el Ecuador. 21 minutos para las 8. General, es una gran verdad, pero aquí viene la pregunta. Hablando de cuestiones laborales, de leyes laborales, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el trabajo por horas, cumpliendo con todos los requisitos de ley? Mire, hay coyunturas que nos tienen que llevar, porque en otros países sí funciona y funciona perfectamente. Nosotros miramos que en otros lugares ese es el mecanismo para reactivar la economía, y acá debería funcionar. Eso no quiere decir que vayamos a retroceder, es de aquí en adelante, y de aquí en adelante, en virtud de la coyuntura, iremos desarrollando. Así estamos ahora disfrutando del poco o del ningún hecho que tenemos como bienestar. La seguridad social se ha ido construyendo así, los mecanismos de protección y la conquista de derechos han sido así, pero hoy hay un momento crítico que hay que entenderlo. La pandemia nos dejó en una situación económica muy compleja, y esto es lo que ha deteriorado. Aquí se habla muchísimo de que hasta el año 2015 nosotros éramos un país súper seguro. Esa es la falsedad y la narrativa que nos quieren poner. Mire, hasta el año 2020 yo fui comandante general de la policía y las muertes violentas a ese año eran de 6.8, de 7 por cada 100,000 habitantes. En este corto periodo de tiempo se ha deteriorado producto de que justamente la economía no va de la mano.
no ayuda. Y a eso se ha unido la presencia agresiva, abusiva de mercados ilegales que quieren ya no solamente estar atentos a lo que sucede en la política financiando campañas, sino que quieren participar directamente en procesos electorales. Esto es lo que ha derivado en lo que hoy estamos viviendo. La irracionalidad política de no entender los fenómenos nos está llevando a una incivilización y a una deshumanización en las calles. Creo que es fundamental trabajar. Yo estoy absolutamente de acuerdo que conforme a las coyunturas se tomen medidas que son necesarias ahora y luego se irá viendo cómo mejoramos las condiciones de bienestar. General, hablando de medidas, los Estados Unidos, la embajada denunció de narcos generales. ¿Qué haría usted de la Asamblea sobre esto? No, hemos hecho mucho, no es solamente hoy. Ahora se habla de que, bueno, usted ya estuvo en el gobierno, ¿por qué no hicieron? Mire, yo vengo pidiendo la ley de inteligencia y la ley de contrainteligencia desde el año 2018. Y las evidencias están ahí, ya vamos a encontrar los videos para poder presentarlos. A la Asamblea Nacional no ha querido debatir una ley que es fundamental, porque si no le damos capacidades especiales y si no recuperamos esa capacidad estratégica que tiene la inteligencia, no podemos sacar del anonimato a todos aquellos que están en el espacio de poder, provocando que sus intereses económicos ligados al crimen organizado se desarrollen. Narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, todos estos mecanismos, incluido el contrabando, generan una enorme rentabilidad y por eso no se quiere debatir una ley que es necesaria. ¿Cómo hacemos inteligencia si no tenemos capacidad de recuperar información? Si la información la tenemos dispersa y no hay un centro que acumule todos los datos y a partir de una inteligencia artificial con la tecnología necesaria y con analistas profesionales que sea un valor estratégico del Estado ecuatoriano, nos empiece a dar las alertas necesarias. Y segundo, nos da la posibilidad de hacer contrainteligencia. Y la contrainteligencia es la que ubica a todos aquellos actores estatales o privados que están trabajando en función del crimen organizado. Ya en el caso del narcotráfico, si hay funcionarios de justicia, de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, de aduanas, de la parte privada inclusive, ahí esa es la oportunidad con las capacidades especiales para encontrar los elementos de convicción, desencriptar comunicaciones, encontrar hallazgos y evidencias desde los móviles y desde los computadores, porque no son tontos, no esconden absolutamente todo, pero no se puede eso combatir con fuerza, porque yo soy el gran puñete del barrio, no puedo salir a la esquina y voy a combatir esto. Esto necesita tecnología, necesita analistas absolutamente bien formados y por sobre todas las cosas necesita la colaboración de las agencias internacionales de inteligencia, la cooperación internacional. Pero nosotros queremos pelearnos con el mundo bajo un falso concepto de soberanía y decir, no, nosotros solitos podemos hacer aquí. Eso es absurdo y es un acto populista nada más. Luego, ¿qué más corresponde? A través de esta ley que no han querido debatir años y que hoy es el momento de ponerla sobre la mesa y sacarla, o denunciar a quienes se siguen oponiendo a que no salgan, que básicamente han sido las dos últimas asambleas. La ley también de lavado de activos y la ley de extinción de dominio, porque ahí está la ruta del dinero, ahí está mucha gente que se ha enriquecido y que está no solamente ahora con ese poder económico criminal, está alcanzando poder político. Eso es lo que hay que bloquear, insisto, si no combatimos a la mafia no hay futuro, sin mafia es la única posibilidad de encontrar prosperidad para todos los ecuatorianos. Faltan 15 minutos para las 8, 15 para las 8 con el general retirado Patricio Carrillo Rosero, candidato asambleísta por el Movimiento Construye, que lo está apoyando al presidente, al candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas cuando faltan 15 para las 8. ¡Cucu! Gracias, licenciado. Saludos cordiales, general Carrillo. Si mal no recuerdo, cuando usted era comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, sostuvo su oposición a armar a la población civil en contra del porte y tenencia de armas, si mal no recuerdo. ¿Es así? ¿Sigue en esa misma línea? ¿Ha cambiado su punto de vista? No tiene por qué cambiar. Buenos días, Osvaldo. Mire, yo creo que el Estado es el que tiene que ejercer la fuerza, no los ciudadanos. Si no es cuestión de ponernos unos a otros ahí, incluso esa es la forma de deshumanizarnos. Pero sí creo que hay que darle capacidad, insisto nuevamente, legítima defensa privilegiada.
¿Qué es esto? Esto no es darle la oportunidad a que todos aquellos funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley, como policías, militares, agentes de control, puedan tener dedo fácil, gatillo fácil. No, 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 esto no es así. Esto es con protocolos y con equipamiento. Todos los funcionarios que están en la calle sirviéndonos y protegiéndonos deberían tener una cámara personal para registrar el procedimiento. Y ante aquellos que no quieren hacer respetar un principio de autoridad a quien el Estado le ha encargado las funciones, entonces pueden anticiparse y pueden eliminar una amenaza. Pero eso no quiere decir lo que ahora se está debatiendo, si la letalidad con letalidad. No, no, no. Esto es ir reduciendo la fuerza poco a poco, porque el Estado es el que tiene que someter a los delincuentes a través de la ley, pero dando garantías a nuestros funcionarios para que no sea una garantía discursiva, sea una garantía que conste en la ley. La ley, el que reflexiona es el que defiende, el que ataca no reflexiona, él simplemente actúa instintivamente o por adrenalina. Ese policía, ese militar, que debe incluirse a los agentes de control de tránsito, a los agentes aduaneros, a los agentes de control de migración y a todos aquellos a los que el Estado les ha encargado el cumplimiento de la ley, deberían estar armados y con este privilegio. Y podríamos incluir a la guardia privada indiscutiblemente, y en sectores rurales, esos son porque el Estado no avanza a llegar a tiempo y con oportunidad ante la demanda de un servicio, se les da una concesión. Esa concesión de porte y tenencia de armas también debería tener una acción privilegiada. Caso contrario, no tiene sentido. Caso contrario es decir, ¿sabes qué? Anda, lúcete por ahí con un arma, te hemos autorizado. Pero si haces uso, tú vas a ser el enjuiciado, tú vas a ser el perseguido. Y el Estado va a cambiar el rol, va a perseguir a quienes se defendieron y no a quienes atacaron. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Hay que darle, insisto, esta posibilidad de la legítima defensa a quienes les hemos dado la capacidad de uso progresivo y gradual de fuerza y a quienes el Estado les ha dado equipamiento y entrenamiento. Hay un refrán popular que dice que porque he estado en el vientre de la bestia la conozco perfectamente. ¿Qué tan permeable ha sido la estructura de la Policía Nacional del Ecuador a los efectos del narcotráfico, general Carrillo? Mire, cuando nosotros miramos los escándalos en la policía, nos parece que generalizamos, tendemos a generalizar que toda la institución está absolutamente cooptada, pero esa no es la realidad. Hay escándalos indiscutibles que no se los puede esconder, no se los debe. Hay que transparentarlos y hay que separar a esos elementos que por debilidad se han dejado cooptar por el crimen organizado o que por amenaza inclusive hay que protegerles porque se sienten amenazados ellos o sus familias y se ven casi obligados a participar. Lo mismo pasa con jueces, pasa con fiscales, pero es una institución fuerte a la que hay que devolverle leyes especiales y hay que crear inclusive una ley de disciplina. El reglamento ya no es suficiente porque estamos enfrentando a estructuras económicas enormes. Mire cuánto cuesta un kilo de droga. Un kilo de droga en el puerto cuesta $5,000. Y si le quitan una tonelada que tiene 1,000 kilos, ¿cuánto le están quitando a la mafia? A ellos cooptar y comprar a un funcionario de policía que gana $1,200, $1,500 mensuales resulta ser fácil aparentemente. ¿Cómo sostenemos nosotros si no tenemos un reglamento de disciplina fuerte, que actúe para evitar justamente eso, un sistema de contrainteligencia para identificar quiénes están en condiciones de vulnerabilidad y hacer los cambios administrativos que se necesite, pero también cómo evitamos que esa gente llegue? Hemos hecho los esfuerzos, nosotros somos la única institución del Estado, la Policía Nacional es la única institución del Estado que hace pruebas de confianza, pruebas poligráficas, polígrafo, pruebas toxicológicas, pruebas psicológicas y pruebas socioeconómicas. Ojalá el resto de instituciones, y podríamos llevar eso como propuesta, debatir eso en la Asamblea Nacional. ¿Qué tal si todos, ministros de Estado, alcaldes, todo el jerárquico superior de las instituciones, comandantes, jueces, alcaldes, prefectos, todo el mundo nos sometamos a pruebas de confianza y pruebas poligráficas? ¿Cómo cambiaría el país? ¿Cómo cambiaría el país con gente más honesta, ¿no? Con gente más decente? Eso es lo que yo creo que se necesita. Con los candidatos, mi querido general, por ahí comenzar, con los candidatos. Empecemos por los candidatos y que bueno, yo en el debate podría proponer, entremos y mañana hagámonos una prueba poligráfica y veamos quiénes estamos diciendo la verdad y quiénes están mintiendo al pueblo ecuatoriano. Usted es abogado, mi querido general Carrillo. Le pregunto a propósito de su carrera policial. ¿Usted
hubiera obedecido la orden de un superior por muy desatinada que ésta sea? No, no, eso, aparte de que eso es delito. O sea, solo se cumplen las órdenes de carácter legal y eso nosotros hemos trabajado muchísimo en la Policía Nacional. ¿Sabe por qué le preguntaba esto, general Carrillo? Por el caso de Cáceres, en donde se apunta que sus subalternos obedecieron aparentemente orden desatinada de este caballero finalmente capturado y sancionado. ¿Qué tanto daño le hizo a la imagen de la Policía Nacional la actuación de este oficial? Mire, yo creo que más daño le hizo la posición que tuvo el gobierno nacional de no actuar con transparencia. Ahí había muchos temas disciplinarios que yo los planteé desde el inicio y pedí la separación de varios que debían haber corregido. Porque si bien ninguno participó, sino solamente el femicida en el hecho, la disciplina se relajó y se relajó desde hace un tiempo atrás. Cuando estábamos en la investigación del caso Cáceres, se descubrió que 3 meses antes ya se había dado un incidente de delito sexual, pero no se tomaron las medidas correctivas. Se dejó entrar a una persona a unas instalaciones en horarios no autorizados y en circunstancias absolutamente complejas. Se autorizó para que ese funcionario que debía cumplir con un servicio no lo haga y regrese ebrio a cumplir el servicio. Y luego no se protegió la escena del delito, se cumplieron una cantidad de actos que podrían administrativamente, debían haberse tomado una decisión sumamente fuerte. Y la posición del gobierno fue, más bien, solapar eso y sacarle al ministro que pedía la transparencia. Entonces, más allá de lo que el mensaje que le dejaron a la policía, queda estos temas. En la policía es fundamental que todo el que se equivoca, qué pena, pero esos errores pueden costar muchísimo, pueden costar vidas de las personas, por eso hay que ser drásticos y por eso necesitamos no solamente un reglamento de disciplina, ojalá una ley de disciplina. No existe. Okay. No, ahora tenemos un reglamento de disciplina, pero ligado a un marco jurídico sumamente laxo, porque cuando le incorporaron al COESCOB, al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, lo que le vieron a la policía es como una institución del servicio público, por eso cambiaron hasta los nombres. Ya no le dicen policía, ahora dicen servidor público, el servidor policial. No, es un policía, es un sargento, es un suboficial, es un oficial, es un teniente, un capitán, que necesita tener disciplina y necesita eso fortalecerle. Por eso somos jerarquizados. Si no, sería una institución transversal con 2 jerarquías y no habría más necesidad. Pero general, eso relajaría muchísimo más la disciplina. Le agradecemos infinitamente, se nos viene el tiempo y lo dejamos en las últimas palabras al general retirado Patricio Carrillo Rosero, candidato asambleísta por el Movimiento Construye y en unión con el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Osvaldo, siempre un gusto poder compartir con ustedes y mi mensaje para los ecuatorianos. Yo creo que sí hay muchas ventanas de oportunidad, pero solamente unidos podemos salir adelante y somos invencibles. No puede coexistir y no puede existir un futuro si no eliminamos a los que nos están buscando gobernar. Muchísimas gracias, buenos días.